Buenas noches. Yo me le voy a robar aquí Hola. un pedacito de la cámara al Tito para invitarlos a todos a este live que va a estar súper bonito. Ya vamos a invitar a nuestros invitados a que ingresen. Y bueno, no, vamos a pasar un ratico bien interesante con María, con Pipe y con el Tito, hablando sobre linaje. Porque este live, ¿cómo se llama, Tito? A ver, nosotros vamos a hablar hoy de la historia de cada uno de nosotros, sabiendo que nuestra historia, de cada uno, no empieza conmigo mismo, pero puede transformarse a través de mí. Nosotros podemos ir buscando todo lo que ha venido pasando después, antes de mí, y empezar a limpiar o sanar el linaje que estamos viviendo. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a mirar si nuestros invitados ya están por aquí, no todavía. Vamos a agregar a Pipe. Ya debe estar por ahí cerquita. Está por aquí cerquita, mientras tanto, Literalmente está cerquita. vayámonos a ir comunicando, nos van hablando, apareció ya Pipe, qué rico, y en eso apareció María, y nos van contando quiénes más se van conectando, quiénes son las personas que están interesadas en hablar sobre ese linaje que todos traemos, ese linaje que existe en cada uno de nosotros y que a veces se nos olvida todo ese linaje que tenemos dentro de nosotros. Y lo que más se nos olvida es que yo puedo ayudar a sanar ese linaje que existe en ese mi grupo familiar. Qué rico, por ahí veo a gente ya que se va conectando y en esto nos debe conectar. Bienvenido, hombre Pipe, ¿cómo estás? Tito, maravillosamente bien, feliz de estar acá en este encuentro contigo, un nuevo encuentro, una nueva conversación, también con nuestra gran amiga, colega, hermana María, que amamos. Y vamos a conversar bien bueno y vamos a seguir aprendiendo de esto, Tito, porque finalmente todos los días aprendemos de hipnosis. Esa es la parte más importante que acabas de decir, Pipe. Todos los días somos aprendices. Yo todos los días aprendo algo nuevo, todos los días. El día que deje de aprender fue porque ya me morí. Ya se terminó este proceso. Así es. Vamos a aprender hasta el último instante de la vida. Sí, Tito, hay señor. una frase muy bonita que dice Roberto Pérez. Sí. Y es que a él cuando le preguntan cómo estás, su respuesta es, muy bien, viviendo y aprendiendo. Exacto. Y de eso se trata la vida. Tito, ya por ahí está María también. Ahí está María. Le des la entrada, el acceso y empecemos entonces esta conversación bien bonita que vamos a tener el día de hoy. Aceptamos a María. Listos. Ya acepté. Complementando esa frase que tú me decías, yo la utilicé mucho cuando trascendió Felipe, que me preguntaba mucho, ven, ¿cómo estás? Todo el mundo con pesar. Y yo le decía, bien, pero mejorando. Bien, pero mejorando. Eso se María, qué lindo, qué rico Hola, tenerte aquí. Pito, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Feliz de estar aquí, feliz de esta conversadita tan deliciosa, feliz de estar con ustedes. Qué rico, María. Honrada de estos hombres maravillosos que me acompañan hoy. Honrados nosotros de tener una mujer tan bella, no solamente físicamente, los que tenemos el privilegio de conocer ese ser que Ay, habita en tan María. lindo. Uy, es una maravilla. Gracias. Qué increíble. rico tenerte aquí. Ya. Qué rico. Bueno, Muy Pipe, bien. entonces empecemos a hablar de toda esa historia, ese linaje de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que podremos enfocarlo para que yo pueda ayudarle a ese linaje nuestro a transformarse? Claro que sí, Tito. A ver, comencemos con el hecho de que absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Y provenimos de un par de historias, la historia de papá y la historia de mamá. Y ellos a su vez vienen de una cantidad de historias hacia atrás. Y finalmente, desde el punto de vista emocional, generación tras generación, nosotros vamos integrando ciertas características, ciertas memorias, ciertas emociones que circunstancialmente nuestros padres
y sus antecesores vivieron, sintieron, experimentaron. De tal manera que hoy, de una manera inconsciente, una forma inconsciente, experimentamos desde lo emocional parte de esas historias. Y de ahí radica mucho la conformación de nuestro sistema de creencias, de nuestra identidad y de nuestra personalidad, y que en la vida adulta definitivamente va a marcar ciertos comportamientos, ciertas respuestas ante las diferentes situaciones que nosotros vivimos. Y es aquí donde la hipnosis como herramienta terapéutica nos permite primero tomar conciencia de esas historias, las historias de las cuales provenimos, y darnos el permiso, Tito, desde el amor, con el amor, soltar esas historias. Yes. Por lo menos aquello que no me pertenece y que no necesito para mi realidad, para mi nueva realidad. Y de tomar entonces esa determinación, esa elección, esa decisión de decir, a partir de hoy, elijo contar mi propia historia, una nueva historia, y empezar a vivirla, empezar a vivir nuestra vida realmente con paz, con tranquilidad, con amor, con serenidad y con todas esas expresiones bonitas y maravillosas que tú nos has enseñado. Correcto. María, ¿por qué no nos enseñas tú que sabes bastante de esto? Como dice Pipe, estamos uniendo el linaje de papá y el linaje de mamá, y eso es como Sí, cuando uno hace un postre, entonces yo junto un poquito de harina con un poquito de una cosa, y depende como yo lo revuelva, y después depende como yo lo hornee, y después todo lo que va sucediendo en la educación de los hijos y en esa conformación familiar. Y en eso es especial María. María sí sabe de eso. Cuéntanos un poquito de lo que nos sucede en esa, desde la niñez. Tito, lo que pasa es que, y me uno a lo que ustedes nos explican a través del plan del alma. O sea, mi almita ha llegado con este papá y con esta mamá porque quiere aprender de ellos, lo mismo que mis papás quisieron aprender de sus abuelos. Lo que pasa es que venimos en procesos evolutivos, no teníamos la información de ahora, el número de hijos que hay ahora, la conciencia, incluso como el movimiento planetario que hay ahora. Entonces, obviamente, venimos de historias donde han habido guerras, escasez, secretos, muchos abusos, tanto físicos, verbales, psicológicos, sexuales, donde hemos tenido muchos robos de herencias. Y antes pasaba algo, las mujeres no heredaban, no se educaban y Sí, veníamos en un sumiso pasivo agresivo. Entonces, todo esto, digamos que es, es como la historia que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, algunos de nuestros papás, y ya llegan nuevas generaciones. Entonces es imposible como decir, no, es que la abuela y el abuelo se fue y la dejó con sus 15 hijos, es que eso a mí no me toca. Hablas de resentimiento, si mi mamá es de las hijas mayores o de las menores, o los de la mitad la viven diferente, los mayores casi que se vuelven papás de los chiquitos, los de la mitad pasan desapercibidos y los chiquitos están en deuda con los anteriores porque sacrificaron su vida para criarlos. Y toda esta información, digamos que va pasando pues, de una generación a otra. Pero lo que hemos aprendido es que no pasa por maldad, no pasa yo me voy a tirar en mi hija o en mi hijo, no, cero. Aún padres ausentes, cuando vos haces el ejercicio, lo que hay es un infinito amor de aprendizaje. Solo que esta información nos queda. Como yo también estoy aprendiendo desde mi proceso, yo la puedo vivir con miedo, entonces la vivo con dolor, con resentimiento, que llega un momento y los vamos integrando. Y uno dice, tan teso para el abuelo que se fue y fue el malo de la película, pero tan teso para la abuela que se quedó criando. Y ahí es donde entramos en mucha compasión, que es la comprensión en amor de lo que al otro le pasó, pero no es pesar. Mis abuelos no necesitan mi pesar, necesitan mi respeto. Y cuando tú entras por jerarquía y entiendes que son los grandes y les agradeces que llegaron antes de lo que yo llegué, pues tienen toda mi empieza como a conectar eso que pasó, cómo lo vivo ahora y cómo entramos a sus procesos de transformación. qué lindo eso que estás diciendo, y a mí me gustaría que le agregáramos algo, y es que yo entro a ese grupo familiar como tú dices, y yo, pero soy yo el que decido entrar en él, porque Sí, yo, que soy un ser espiritual así como somos todos y cada uno de nosotros,
y me gusta mucho que vamos entrando en lo que es la parte espiritual, porque nos hemos llenado de cantidad de conferencias dedicadas a una cantidad de cosas de la vida material, pero no nos hemos conectado o no hemos hecho conexión en que todo lo de la vida material tiene que ver con el crecimiento espiritual del ser. Entonces, ¿cómo podríamos explicar todo eso, Pipe, de que yo nazco, pero en el grupo familiar, como decía María, que hubo el abuelo que se murió, o el papá que se murió, o el papá que era drogadicto, y entonces la mamá lo echa tempranito, y entonces hay un niño que nace con un trauma y el otro no. ¿Y por qué? Eso tiene muchas explicaciones, Tito. Desde el punto de vista material y desde el punto de vista de la mente, desde ese plano mental, esa energía mental, obviamente siempre buscamos explicaciones. Y todo tiene que ver también con la, la forma en que nuestra mente comienza a estructurarse a la par que se va generando, se va desarrollando el cuerpo ahí en el vientrecito de mamá. Pero es finalmente esa almita que nosotros somos, esa almita que viene desde una dimensión espiritual, que elige entrar en ese cuerpo material para vivir una experiencia evolutiva desde el punto de vista de la conciencia, la que trae ya marcado un plan, un aprendizaje, una misión. Y es esa almita la que finalmente, desde esa elección que toma, desde ese aprendizaje que toma, la que se permite entonces decir de qué manera puede vivir las situaciones que se suceden a lo largo de la vida. Ojo, no elige las situaciones, Correcto. sino la manera en que se viven esas situaciones, apuntando a qué, a ese aprendizaje, apuntando a ese plan que como alma, como ese ser espiritual que somos, traemos. ¿Para qué? Para seguir evolucionando en conciencia y llegar nuevamente a esa expresión máxima de lo que nosotros por esencia somos, Tito, y que tú muy bien nos has enseñado, y es la energía del amor. Perfeccionarnos en amor, y a eso es que básicamente venimos. Pero para poder aprender esto, necesitamos entonces que esas expresiones contrarias que nos permitan reconocer que somos en efecto paz, que somos amor, que somos paciencia, que somos comprensión y una cantidad de cosas súper, súper bonitas que por esencia traemos. Y ahí es donde empieza también desde esa elección a desarrollarse, a generarse, a crearse ya así, desde esa energía mental, desde esa energía humana, ese sistema de creencias, esa identidad y esa personalidad que va a entrar a reforzar la forma en que vivimos, experimentamos e interpretamos las diferentes situaciones que a lo largo de la vida se nos presentan. Qué lindo eso, porque ahí podríamos entrar a hablar de un tema que es muy bonito, y es que viviendo todos la misma situación, unos pueden adquirir un aprendizaje y otros otro. Y eso sería lo Ujú. que podríamos llamar el libre albedrío. Ajá. Así El es. libre albedrío de cada persona, como quiero yo. Esa misma situación de digamos, una pelea entre papá y mamá, cómo la quiero vivir un hijo y cómo la quiere vivir otro hijo. Y es lo que es la evolución del ser de acuerdo al proceso que cada uno le corresponda vivir en ese momento, a la evolución que tenga cada uno. Entonces, ¿cómo explicarle eso, María, a la gente? De que no todos los hijos tienen que ser iguales, no, van a ser diferentes, y que el hecho de que uno sea con unas características y el otro con otras, no hay ninguno ni más bueno ni más malo. Cero, cero. Es que, Tito, y hay una cosa, es que amamos diferente. Yo eso lo he venido interiorizando como el año pasado, no mentira. Y es que no podemos pensar que a todos nos queremos igual y de manera igual, porque todo es diferente. Y a veces entender que, por ejemplo, yo a veces decía, mis papás son muy desprendidos, pues como muy tranquilos conmigo. Y un día entendí que el amor profundo de ellos era la confianza en mí y darme libertad, porque mi almita es muy libre, pues, y tiene como su camino. Y mis papás desde el amor lo respetaban. Pero entonces desde mi interpretación de niña yo digo, ve, ¿será que no les importa? No,
versiones. A consulta vienen dos hermanos y uno me dice, a mí no me paran bolas, y el otro dice, mi mamá me ahoga. Ujú. Entonces, ese exceso de cuidado yo lo percibo como ahogo, o ese yo te dejo que tú fluyas, yo lo percibo como, ve, estos están tranquilos. Y es porque hay una correspondencia y un aprendizaje de alma diferente. Un día lo vi en terapia, en hipnosis, y me pareció súper lindo. Y con eso liberé un montón de interpretaciones de la niña o del adolescente que interpreta desde su carencia y desde su herida, que lo hemos hablado, o su rechazo, su abandono, y desde ahí empiezo a generar un malestar, que realmente es un amor en libertad, que es para eso, que es lo bonito, Tito, y lo explicabas, digamos que cuando yo empecé contigo, pues todo este proceso contigo, tú decías mucho, se resignifica la situación, cambia el observador. Y eso es demasiado liberador. O sea, entender esta situación y ver un observador diferente, ya no desde una herida, sino desde una tensión, uno dice, wow, es muy bonito. Y elegí la familia que me corresponde en mi proceso. Para los que dicen yo por qué nací donde nací, eso a mí no me tocaba y si yo volviera a elegir no los elegiría. Porque me han dicho así, qué mal, no, porque elige tan mal. Las elecciones. Tu proceso de comprensión. Sí, y todos lo leímos perfecto. No hay nadie Sí, que se equivoque. para el que por ahí dice, yo por qué fui tan de mala, yo estaba borracha el día de esa elección. No, 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 no estábamos. Así es, así es. Muy bien. ¿Qué Y tanto heredamos, Tito, emocional y energéticamente de nuestro árbol genealógico? yo diría que todos heredamos un poco, algo, pero como lo decíamos ahora, depende de lo que yo venga o del proceso que me corresponda vivir. A mí me puede afectar más, al otro le va a afectar menos o viceversa. Y simplemente es empezar a hacer, por eso nosotros trabajamos y todos los que saben, nos dedicamos a hacer estas terapias de hipnosis regresivas, sanadoras o clínicas, como que lo quieran llamar, porque va siempre encaminado a la sanación del ser interior. Lo hacemos de una forma individual, porque cada individuo es diferente. Entonces pueden llegar dos hermanos y el uno tener un proceso y el otro tener otro totalmente distinto. A uno le afecta que su papá sea alcohólico, al otro no, no le impacta, no Sí, le perturba. Entonces es cada uno el que va empezando a encontrar. Y en las terapias de hipnosis lo que buscamos es qué es lo que a cada uno le afecta, qué es lo que a ti te perturba del hecho que está sucediendo, ya sea con papá, con mamá, con abuelos, con profesores, y empezamos a recorrer toda la historia de toda la vida para poder entrar a lo que decía ahora María, a resignificar. Resignificar es ser capaces de volver a vivir la misma situación desde el campo mental en una forma diferente, con amor. Es empezar a enfocarnos, y yo quisiera poder entrar esta revolución tan bonita que tenemos ahora con este medio de transmisión electrónico que nos vino desde hace ya algunos años, a que le metamos un poquito más de tema con relación a la evolución del ser humano espiritual, no tanto el ser humano material, porque nos estamos ajá. dedicando a ver que cómo consigo más plata, que cómo me vuelvo más famoso, que cómo me vuelvo tal cosa, lo cual es muy, muy, muy importante. Tampoco vamos a decir que no se debe hacer, pero se nos está olvidando que hay que inculcar más en el crecimiento del ser humano y lo podemos ayudar a través de esos procesos de hipnosis. Definitivamente, Tito. Y yo creo que desde este punto de vista evolutivo de la conciencia, cada vez nos vamos conectando más con esa necesidad de reconocer nuestra esencia, de ir a lo más sagrado y profundo que nosotros habita, de empezar realmente a reconocer ese ser esencial, luminoso y amoroso que nosotros somos, sin desconocer, como tú muy bien lo dices, la parte material, la parte física,
pero que cada vez seamos más esencia, que cada vez actuemos más desde nuestra esencia, que cada vez influya menos todo aquello que de alguna u otra manera, no sé si sea el término adecuado, contaminado, esa parte, esa estructura mental, que es total y completamente necesaria, obviamente, pero que ha entrado a gobernar básicamente todos los campos, todos los contextos, todas las esferas en las que nosotros nos movemos, todos los ámbitos. Qué rico que a partir de ahora esa revolución del amor, como tú bien, muy bien la llamas, sea esa bandera que nos permita cada día conectarnos con nuestra esencia y ser cada vez más y más esencia. Qué rico, qué rico. Sí, yo creo que vale la pena inculcar mucho eso y yo creo que aquí nos hemos dedicado y tú, María, lo haces excelentemente y es empezar a tomar esa persona y a resignificar desde niño, desde su linaje, cómo fue Sí, que lo viviste y a ver cómo te ayuda a que tú cambies esa forma de vivir la vida. A la gente no se le puede cambiar la vida, uno le no, puede ayudar a que él cambie su forma de ver la vida. Cada uno va a hacer su cambio, pero como lo dice María y lo practica mucho en sus sí, terapias que son hermosas, es una resignificación de esa forma en la cual emocionalmente yo desde niño empecé a vivir esa situación con sí, papá o con mamá o con tío, o con abuelos o con toda esa cantidad de personajes que están alrededor de nosotros que muchas veces pensamos que no son muchos, y son un montón, sí, y son mucho un más en montón. nuestro país que anteriormente eran el abuelo, la abuela y 10 hijos, y de cada hijo salían otro montón de primos, ya eso ha ido mermando, pero aún así seguimos siendo un grupo grande, y todo ese grupo influye en el linaje de cada uno de nosotros. Cuéntanos, María, de todos esos, tus casos tan bonitos. ¿Qué te ha impactado de esos casos donde has visto transformaciones al ir cambiando esa forma de vivir la vida? Y te cuento una experiencia súper linda, la viví la semana pasada, y es una chica muy especial, que su papá se nos va a como a los 9, 10 añitos, y el papá le dice, hija, yo ya vuelvo. Se dio cuenta que había muerto, Sí. y el papá desaparece. Esta nena empieza a vivir situaciones de abandono a lo largo de sus años. Y a lo largo de sus años, esos abandonos se van como, yo los llamo como apelmazando. Y desarrollamos un cáncer de seno. Y empezamos a observar este cáncer, porque obviamente es como desde por qué a mí, si soy un buen ser humano, si hago las cosas bien, qué hice mal, cuál es este dolor que estamos aún. Y es de entender que cuando papá se fue, no lo hizo en un malestar, porque ella también se quedó con el sinsabor de que se fue por culpa de la mamá en su aprendizaje. Entonces, entender que papá tenía un proceso, que mamá tenía un proceso, y cuando ella logra conectar con su papá desde la luz que ya el papá es y en su estado ya álmico, y entender el amor que se tienen ya no Ujú. no buscó a tiempo, porque pensó que tenía la vida eterna y se muere, digamos, relativamente joven. Y es bonito porque es esa comprensión de yo no estoy viviendo esto en castigo, porque es lo que uno dice, pero si yo soy tan buena, porque a la gente buena le pagan cosas malas, ojo con Sí. eso, sino para qué estoy viviendo eso. Y él me decía algo muy lindo, María, yo tengo que ser consciente que yo misma me estoy enfermando, que mis sentimientos en este proceso, porque hoy entró a proceso ya de operación. Entonces, desde esa comprensión y uno empezar a observar y a decir, bueno, mi historia ha sido muy linda y no en ironía, sino por el aprendizaje que esta alma está viviendo. Porque una vez dice, no, es que los aprendizajes, es que como a usted no le ha pasado, o es que esperamos que sea, no, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido y no es una. Y es bonito, o sea, cuando la gente mira su historia y dice, wow, mi historia es lo más lindo que yo tengo, con todos los matices que hemos vivido, ahí es cuando vos empezás a hacer este proceso de darle la vuelta a lo que estás sintiendo, porque el cuerpo somatiza,
y cada vez lo vemos más en terapia. O sea, Tito, Pipe, ustedes lo ven, o sea, el cuerpo no dice, ay, se enfermó porque lo heredó tan de No, malas. No, el cuerpo es una forma. Ayer llega una nena y me está diciendo, me estoy quedando calva, que no estoy hablando. O sea, yo no hablo y el pelo me cae. Entonces, ahí sí estás conversando a través de un tema de que tu pelito se está yendo. Entonces es muy bonito, cuando digo bonito no lo digo irónicamente, pero es, ¿cómo lo llamamos? Es de admirar cómo tu entorno, tu cuerpo empieza a hablar de lo que no estamos gestionando. exacto, exacto. Así es. Mira que eso es muy, muy bonito y yo quisiera que Sí, les ampliáramos algo para que vamos viendo cómo en cada caso es diferente. Empezamos hablando sí, de que esto era como hacer un pastel, entonces yo tengo que unir la harina y con un poquito de no sé qué, no sé cuántos son los ingredientes, pero va a empezar a vivir la vida y depende como yo revuelva la harina. Entonces, ver en lo que tú decías, entonces a algunos les va a afectar, a otros no los va a afectar. Y muchas veces decimos, y yo quiero que hablemos sobre esto, es que si a la persona le tiene, como en el caso tuyo, le dio cáncer en la mama izquierda, entonces fue un problema femenino. O si le dio en la mama derecha, fue un problema masculino. Yo he visto que no hay una regla fija. no. Y no Exacto. siempre son hijos. No, No siempre que uno exacto. dice, no, es que es mi hijo por el tema de la alimentación. No, Sí, te viene más marcado por ese amor tan gigante hacia un papá. Ella me dice, es el exacto. ser que yo más amo. Y lo vio Sí, solo hasta sus 9, 10 sí, añitos. sí. Pero que sí tiene mucha relación la parte del cuerpo y ya no Sí, podemos calificarlo, sino que debe ser como una guía que utilizamos para que la persona encuentre y la verdadera respuesta la va a tener Ujú. es cada persona. Es Exacto. imposible sí, decir 2 más 2 es 4. No, aquí no. En esta ciencia no. no, En las matemáticas sí, no, no, pero no. aquí no. Y Aquí dos vos más has dos no tenido es muchas de cuatro. estas experiencias, Pipe. Sí, sí, Tito, también hemos tenido unas experiencias muy bonitas y de hecho la última que tuve fue precisamente el día de ayer. Una persona que desde hace algunos años desarrolló una condición de esclerosis múltiple Sí, y fue entrar a reconocer, pues creció viendo el sufrimiento de su mamá, de su madre, porque también vivió un tema de esclerosis múltiple, pero fue muy bonito y en el buen sentido de la palabra que esta persona en el proceso de hipnosis pudiera reconocer todo lo que ancestralmente, todo ese linaje materno venía cargando desde la Mm, rabia, desde el control, desde el no poder expresar lo que se sentía, producto de las diferentes memorias de dolor que pudo reconocer en ese proceso. Y finalmente llegar a ese punto de conciencia de decir, wow, ya sé para qué fue que se desarrolló, para qué fue que se sembró esta semillita en mí, para aprender a valorar la vida. Porque claro, wow, fue una persona que entonces en su juventud y en sus primeros años de adultez fue una persona desordenada y todo esto. Entonces, llegar a ese punto de conciencia y de comprensión y decir, wow, ya sé para qué, por qué lo estoy desarrollando y para qué desarrollé esta condición, reconociendo amorosamente lo que todos estos ancestros tampoco supieron hacer, valorar la vida. Y cuando este tipo hace esta comprensión y esto, o sea, es literal, y yo sé que tú, Tito, y tú, María, lo han mm, experimentado, la piel chinita, los pelos de punta, la piel de gallina, incluso una lagrimita se empieza a asomar por ahí en el ojo porque es muchísimo el amor wow. que se logra sentir en esos procesos de sanación y de resignificación. Y ahí es donde podemos comprender que en efecto nosotros lo que estamos cargando son una cantidad de historias increíbles de todas estas personas que nos antecedieron, que con o sin conciencia de lo que vivieron, finalmente cargaron y cargaron y cargaron expresiones, situaciones, memorias, dolores y cosas que por la razón que haya sido no pudieron expresar, no pudieron decir, no pudieron gestionar, no pudieron sanar. Pero somos nosotros ese eslaboncito que permite
sanar y cortar todas esas memorias de dolor que finalmente venimos cargando. Qué lindo. Mira que ahí dijiste algo que es muy importante, cortar y sanar. Y cortamos y sanamos es en mí, o sea, en Ujú. la persona que está haciendo el trabajo. Pero el hecho de yo poder sanar y como iniciamos el programa, yo voy a coger todo ese linaje, yo sano en mí, yo empiezo a mejorar yo y eso va a ayudar a que el linaje de aquí a abajo entonces empiece a cambiar por lo que yo pude hacer cambiar. Llegando a una teoría que yo la repito mucho y es que la mejor forma de que yo tengo de enseñarle a los demás, la mejor forma que cualquier persona tiene de enseñarle a cualquier otra persona, no es con la palabra, es con la acción, Con es el con la acción, Con el ejemplo. con el ejemplo. Entonces yo cambio mi linaje, cambio mi forma de ver la situación, empiezo a cambiar mi vida y los que están al pie nuestros empiezan a tener cambios. O también sucede lo contrario. Yo veo que una persona empieza a no sanar su linaje y puede llegar a afectar a los que están a su alrededor. Y hay que ayudar a que no me deje perturbar que la otra persona no quiera sanar lo que tenga que sanar. Y eso confirma lo que tú dijiste, Pipe. Es muy bonito eso. Tito, y a respetar, porque yo he tenido personas que me han dicho, María, yo tengo mucha rabia y no quiero perdonar. Y eso ¿De te lo acuerdo? escuché alguna vez a ti, Sí. porque uno insiste y uno dele y dele, y después como de varias personitas, y yo dije, ¿hasta dónde quieres llegar? Y respeto tu proceso. Porque tú también un día dijiste, hay gente que dice, vea María, yo tengo, o Tito, tengo demasiada rabia, aún en estado de hipnosis, y todavía no estoy preparado. Se te respeta tu momento, se te Correcto. respeta tu momento. Sí. así es. Yo los llevo como en termómetro. Entonces yo empiezo de 1 a 10, siendo 10 muy tranquilo, ¿en qué número vamos? Ujú. ¿En qué número llegaste? Hasta donde ya las personas me dicen, listo, quiero llegar hoy, desde el momento en el que estoy, a este punto y más adelante, o ya veo que es un tema de tiempo. Entonces es también porque uno, por ejemplo, uno dice, si yo estoy cambiando a mi mamá, ¿por qué no cambia? Si yo Sí, estoy cambiando a mi papá, ¿por qué no cambia? No, sí. es que no, no, no. Es el tiempo y el proceso de cada uno. Y también es bonito aprender a respetar que no todo el mundo. Se congeló un poquito lo de María. Estaba Tito, congelando un Aquí, poquito tu sí, señal. pero ahí volvimos. ¿Estás en tierra fría? Ok. Volví. Y ahí tenemos pregunta, Tito, sí, Pipe, les sí, voy a leer la pregunta tenemos porque unas preguntas muy arranca, yo interesantes. se las leo porque nos escriben. Exacto. Tenemos una Sí, primera pregunta que nos hicieron desde hace un ratico, Tito, y ya vamos con otro par de preguntas también muy bonitas que tenemos por ahí. sí. Y tiene que ver mucho, Tito, también con algo que tú y yo estamos haciendo en este momento, que es ese proceso de acompañamiento en duelo y cómo poder o cómo obtener también mejores herramientas en duelo. Pero vamos con una primera pregunta que nos hacen sobre una persona nos pregunta si que a su hija de 15 años le recomendaron hacerse una hipnosis para empezar a vencer sus propios miedos, si es posible hacer este proceso de manera online. Sí, pero recordémonos que la vía online ya es algo muy natural, se puede llegar a hacer, es eficiente, se requiere algunas condiciones que la persona esté completamente aislada, que tenga un buen sistema de señal, que tenga un buen sistema de sonido para que le llegue a los audífonos y no le perturbe la parte externa, un buen micrófono para que lo podamos escuchar y el la primera condición, que no es solamente para online, sino para cualquier caso, es que la persona quiera hacerlo, que es lo que decía María ahora. Y con Mm, eso ratificó lo que dijo María. sí, Cualquiera de estos sistemas contra la voluntad de la persona es, como digo yo, una perdedera de tiempo. No se debe hacer. no. Es mejor esperar a que la persona lo diga y cuando la persona dice yo no quiero y yo no quiero perdonar, quiere decir que ese no es el momento todavía en el cual esa persona deba perdonar. ¿El por qué? No lo sé. La respuesta está en el campo espiritual. Pero volviendo a lo de la parte virtual, sí, se puede hacer,
lo hacemos muy frecuentemente. Yo creo que los tres estamos ya haciendo hipnosis virtual con mucha frecuencia y con buenos resultados. Así es, así es. Perfecto. Es una experiencia súper bonita también. Sí. O tú decías que había otra pregunta. Tenemos otras dos Sí, preguntas Tito, ahí en el chat. Sí. Eh, bueno, y hay una que tiene que ver mucho con el tema del cual estamos tratando el día de hoy, que es todo el tema del linaje. Nos preguntan, a veces siento que soy la hija parentificada. Cuando decido soltar cargas familiares que no me corresponden, no siento paz porque me conflictúa no apoyar en momentos difíciles a mi familia. María, ok. dale. Yo te lo diría, pero también parto de que nada es respuestas únicas. Así como el Tito dice, siempre nos han dicho que el cáncer puede ser ligado a un hijo y a veces no lo es. Es una forma de ver si te suma y si no, también déjala ir. Exacto. Mira, cada cual está viviendo su proceso. Cada cual está viviendo su proceso. O sea, eh, nosotros pensamos que empatía, sufrir, cuando realmente es una posición un poquito egoica, es cuando yo empiezo a sentir que yo puedo ayudarte a que tú hagas mejor las cosas, porque yo creo que yo creo saber tú cómo debes actuar. Entonces nos metemos un poquito más de la cuenta en el proceso del otro. Cuando yo te observo y te observo con mucho cariño, una cosa es que tú vengas y me digas, María, ayúdame, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? Pues cómo lo ves, pero otra cosa, y yo lo he vivido en mi casa y aún con esta información hace poquito ¿cómo se dice? Lo confirmé. Cuando uno se mete donde no lo están llamando, la Sí. embarra. La embarra, embarrada, o sea, usted sale peleando, usted sale, bueno, en fin. Pero otra cosa es muy distinto cuando yo simplemente desde mi amor y mi compasión, no pesar, te estoy diciendo energéticamente aquí estoy para ti. Desde mi silencio incluso te puedo acompañar. Cuando te doy un abrazo, cuando te digo cuenta conmigo, aquí estoy, qué necesitas, en qué te ayudo. Y si no, desde mi silencio te acompaño con amor y respeto tu proceso. Pues yo ir por ti. O sea, yo no puedo sanar ese rencor por ti. Y les pongo un ejemplo. Muchas hijas vienen y me dicen, mi mamá le tiene mucho rencor a mi papá y yo quiero que mi mamá sane. Pues llórela. Más bien, ame a su mamá en ese proceso, entiéndala, compréndala, ámelos a los dos, respete el proceso de los dos y eso nos mueve un poquito la energía. Pero ese tema de yo te ayudo, ven y cambia en el momento y en la disposición, uno termina generando conflictos y metiéndose donde no lo están invitando. Ok. Por ahí veo otras preguntas que vale la Sí, pena que las contestemos. Y la una es, ¿cada cuánto se puede hacer uno una hipnosis? Lo normal y lo que nosotros buscamos y lo que hemos enseñado en la escuela nuestra, que es la escuela de hipnosis sanadora del campo físico, se hace una vez. Se hace una vez y con eso debe quedar sana la persona. No quiere decir que no se pueda repetir. Sí, se puede repetir. Y es solamente decisión del paciente. El mismo paciente es el que dice, hombre, yo estuve muy bien, yo salí, estuve muy contento un mes, 2 meses, un año, pero yo siento que necesito algo más que hay que sanar. Entonces se hace. O sea, no hay límites. No se puede decir, hombre, se tiene que hacer por una vez, por 2 veces, por 10 veces. No, es cada que el paciente lo necesita para así no manipular a las demás personas. Y puede ser varias veces total. porque el inconsciente de cada persona puede decir, hombre, yo hoy quiero dejar salir este problema. Y el inconsciente puede ocultar otros, que todavía no es el momento. Y lo dejará salir dentro de 6 meses o dejará salir dentro de un mes. Eso es una decisión de cada persona. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra decía era que desde qué edad se puede hacer. La hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Y la hipnosis se hace con unas vibraciones cerebrales donde está el cerebro alrededor de unos 8 ciclos por segundo. 8 a 10 ciclos por segundo.
los niños están vibrando, no, o mejor dicho, todos los seres humanos nacemos con una vibración cerebral de 3 ciclos por segundo y vamos creciendo y alrededor de los 8, entre los 8 y los 10 años, en promedio 8, se llega a la vibración de 25 ciclos por segundo. Entonces, un niño de 8 años más o menos se está en hipnosis. Entonces se puede hacer y es una terapia diferente a la que se le hace a un adulto, pero es como un juego y él va entrando y hay que hacerlo en una forma diferente, pero se les puede ayudar también a los niños. Sí. Tito, tenemos una pregunta muy bonita, muy interesante acá en el chat. Pero antes de pasar a la pregunta, quisiera que nos contextualizaras, Tito, nos dijeras qué es el perdón. Y desde toda la experiencia y todo lo que has recibido, los mensajes de los maestros y desde esa conexión con el campo espiritual, ¿qué es verdaderamente el perdón? Qué linda pregunta, hombre, por lo que hablamos desde el principio, y es que nos debemos meter más cuando hagamos, inclusive cuando hacemos terapias de hipnosis, es en el campo espiritual de la persona. No es en la parte material. No vamos a tratar de hacer una hipnosis para conseguir más plata. No, yo voy a tratar de hacer una hipnosis para que yo esté más calmado, más tranquilo y a raíz de eso llegue el dinero que me corresponde para vivir. Entonces, lo más bonito sí es llegar a encontrar todos esos procesos que yo llamo que hacen parte del crecimiento espiritual, entre los cuales está el perdón. El perdón, yo lo defino con una sola palabra, es saber recordar sin odio, sin perturbarme. Pero el perdón no puede estar solo. El perdón va acompañado de una aceptación, primero que todo, y después de un dejar de juzgar. Porque es muy común la gente que dice, no, yo ya le perdoné a fulanito de tal, que ya me hizo tal y tal cosa, pero que no se me acerque ni a una cuadra de distancia. Es que no lo quiero ver ni en pintura. Ahí no hay perdón. Todavía Total. juzgamientos, todavía no hay aceptación. Entonces el perdón es un eslabón, digo yo, que es el final de saber aceptar la situación que ocurrió, y aceptar no es estar de acuerdo, aceptar es simplemente tomar conciencia del hecho. Después de esa aceptación, ver lo que yo estoy sintiendo internamente, aceptarme a mí mismo, que ese es el más difícil de todos, saber aceptarme yo, qué es lo que estoy sintiendo. Después voy y dejo de juzgar a aquella persona que está actuando incorrectamente porque es un niño del campo espiritual que no ha aprendido el dejar de juzgar. El dejar de juzgar, y para los que conocen historias de nuestros grandes seres, y hubo uno que decía una frase muy bonita que es, te perdono porque no sabes lo que haces. Todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, cuando actuamos incorrectamente, lo estamos haciendo desde una inconsciencia espiritual. Entonces, después de la aceptación, viene ese dejar de juzgar. Dejar de juzgar tanto a la otra persona como a mí mismo. Y en forma automática llega el perdón. Eso sí llega automáticamente. Eso ya sí es un paso muy chiquito y se consiguen resultados muy bonitos cuando uno le ayuda a la persona o cuando uno lo hace con uno mismo, que también lo tiene que hacer. Esa es la diferencia del verdadero concepto del perdón. Tito, vamos entonces ahora con la pregunta para saber qué le podemos responder a esta persona y para que tú, María, también nos apoyes ahí. El contexto es que ella, el 6 de enero pasado, de este año, perdió a su bebé de 36 semanas porque no le hicieron la cesárea a tiempo. Entonces, ella lo que nos pregunta es, ¿cómo perdonar a ese médico que no hizo esa cesárea a tiempo? Entonces, apliquémosle eso que acabo de decir. Primero que todo, acepto, eso fue lo que pasó. Y eso no quiere decir que estoy de acuerdo, no. Eso fue lo que pasó y el médico no le hizo la cesárea a tiempo. Segundo, voy a analizar. Hombre, ese médico dijo, hombre, no le voy a hacer la cesárea para que el bebé se muera. O sería que él, por la información que tenía y por todo lo que tenía, no lo hizo pensando, no, es que me da tiempo y podemos esperar hasta los 38
porque si a los 38 meses pues ya está más formadito el cuerpecito, entonces hay menos riesgo y yo no sé qué pasaría dentro de ese médico que tomó la decisión de no hacer la cesárea a los 36, porque siempre las cesáreas se deben hacer, es mientras más avanzado, mucho mejor para que el cuerpecito esté mucho más formado. Entonces yo tengo que llegar a ser capaz de decirle, esto pasó porque él creyó que era lo más oportuno. Y en ese momento ya dejo de juzgar y llega el perdón. Y ahí puedo contarlo con un caso que me pasó a mí. Mi padre muere cuando yo estaba de que unos 28 años y muere en la clínica. No vamos a decir nombres de clínica ni nada. Se despierta a las 10 de la noche con un dolor en el pecho. Y él Sí. llega y dice, llamen al médico, vengan, doctor, vea, tengo un infarto, este era el segundo que le daba, es que es igualito al otro. Y el médico dice, no, hombre, hombre, esos son puros nervios, estás nervioso, hombre, José, que se llamaba mi papá, estás nervioso. Y le pusieron un calmante. Ese calmante hizo que se durmiera, claro, pero el infarto siguió. Y a la hora y media se despierta y ya no había nada más que hacer y murió y trascendió. Y a mí me quedó esa rabiecita hasta que logré entenderlo. Ese médico tomó la decisión convencido que era un ataque de nervios. Estoy seguro que ese médico no dijo, no, yo lo que quiero es que este viejo se muera. Entonces nada, No no le sé. voy a parar bolas y le voy a poner este calmante y que se muera tranquilo. No, él hizo lo mejor con lo que tenía. Entonces es empezar a analizar, hombre, si no le hicieron la cesárea a los 36, estoy seguro que ese médico estaba analizando y dijo, hombre, no, esperemos siquiera 2 mesecitos más, porque si ya está de 38 va a ser menos riesgoso. Algo sucedió y dejo de juzgar a ese médico. Apenas yo dejo de juzgarlo, me llega mucho más fácilmente el perdón. Y vuelvo a repetir, perdonar no es decir, ay, no, fresco, bueno, muchas gracias, sí, es que eso es lo que tenía que suceder. Ah, fresco, no, tranquilo. No, es que no haya rabias ni rencores, sino decía, ¿esto para qué sucede? Y es la pregunta más bonita que nosotros aquí practicamos mucho, y es que en cada caso no nos preguntamos por qué no hizo la cesárea en este caso, sino, hombre, ¿esto para qué? Hombre, ¿esto para qué está sucediendo y qué me puede ayudar a mí? ¿Qué puede ayudar en el caso de la aceptación, del perdón, del no juzgar, de todas las circunstancias que pueden llegar a ocurrir? Y en ese momento llega uno con una tranquilidad, le digo yo, con el caso ejemplo, con el caso de mi papá, digo, necesitaba que mi papá trascendiera en ese momento para que yo aprendiera el desapego y para que yo aprendiera a no eliminar los procesos, porque yo me casaba en un mes y me iba a quitar del matrimonio y afortunadamente no me quité. Ay, Tito, mira. Pero me puso a patinar, pues si acaba de morir mi papá, cómo me caso? ¿Y cómo no me caso? Pero es que yo quiero hacer esto si ya tengo Total. todo listo. Pero, ¿y qué? ¿Y si lo resucito? ¿Será que si no me caso resucitará? No resucita. Entonces seguimos adelante con el plan. Entonces entendí, aprendí porque me di cuenta que esos planes que son marcaditos desde arriba, eso no los podemos cambiar. Y al médico le corresponderá aprender. ¿Y qué le corresponderá aprender? Hombre, la próxima vez que me corresponda eso, tendré que hacer más exámenes y ver cuál es la situación del paciente y del bebé para saber si puedo esperar o no esperar más. Y en algo tendrá que aprender también. Cada uno, en su caso, tiene que hacerse un Sí. examen interno y decir qué es lo que yo debo cambiar. ¿Y esto para qué me sirvió a mí? Así es, así es. Y aquí es muy bonito. Tito, Sí, María, dinos, por favor, porque también es muy no, importante escucharte. es hablemos desde el bebé. Y es que hay bebecitos que su misión de vida, y lo he visto mucho en consulta, su misión de vida era esas semanitas. Su misión de vida era 3 semanitas, 30 y pico de semanitas, nacer, irse esa semanita, irse a los 2 días, al mes, a los 6 meses. Es como, son misiones, a ver, son misiones perfectas para nosotros en nuestra humanidad, son cortas, pero son perfectas en la espiritualidad. Sí, Enseñaron en 30 y pico de semanitas.
¿Qué me estás enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo como familia? Pero valida tu dolor. No es decir, no, eso no importa, no, valida tu dolor completamente y abraza tu dolor. Otra cosa es que en el tiempo te quedes con rencor porque entras a sufrimiento. Pero ese nené vivió lo que iba a vivir. Eso lo entendí un día que llega alguien y me dice, María, yo tengo conciencia que me iban a abortar y metieron la maquinita, creo que era, y no lo lograron. Y ella tiene esas memorias en el inconsciente. Y yo le dije, el que va a vivir, va a vivir. Ujú, Pues, o sea, ella dice, no lograron y era aborto provocado. ujú. O sea, no lograron. Yo, pues, que usted no le correspondía, o sea, ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Y en ese momento me hizo como mucho clic, que a veces uno dice, no, es que, porque llega mamá y me dice, María, es que yo pensé que no lo quería tener y se vino, es que se iba a venir, pues iba a pasar, con pensamiento sin pensamiento, iba a pasar. Entonces, hay cosas que van a pasar, tu libre albedrío es, lo quiero vivir con amor o en desamor, estás en total derecho de vivirlo de las dos maneras, solo que en amor construyes más, en desamor tienes dos nenés, porque escuché la historia, tienes un esposo, tienes una familia y se empieza a generar mucho dolor en colectivo. Pero si vemos esto como una oportunidad de amar, de crecer, de perdonar, de entender, incluso para la clínica de hacer una mayor comprensión, puede ser la lucecita para que se hagan cosas y evitar otras. A veces somos la luz para que otros aprendan a través de mi propia sombra cuando se logra iluminar. Entonces, todo depende de la perspectiva, pero valida tus sentimientos, o sea, no lo invalides, pero cuánto tiempo te quedes en ese sentimiento sí depende de ti. Así es. Y Sí, para cerrar, Tito, y complementar la respuesta a esta persona, porque ya, como bien lo dijiste, hay un porqué y es toda la explicación desde el punto de vista mental y material. Hay un para qué, que es eso que encontramos, esa explicación que encontramos desde el plano espiritual. ¿De qué manera vas a ir viviendo mientras llegas a esa comprensión, mientras llegas a ese para qué, mientras llegas a reconocer cuál es el verdadero aprendizaje detrás de todo esto? Mientras tanto, ¿cómo lo vas a vivir? Y ahí es donde cobra validez lo que nos dice María. Reconocer qué es lo que estoy sintiendo y de qué manera puedo empezar a transformarlo. Así que amorosamente aquí estamos nosotros para acompañarte en ese proceso y que te permitas entonces llegar a ese punto de poder decir estoy en paz con esta historia, porque finalmente a eso nos lleva el perdón, a sentirnos en paz con la historia. Y de eso se trata todo esto. Y como se trata de estar en paz con la historia, Tito, sé que muchas personas tienen la curiosidad de aprender hipnosis, de cómo es que se hace esto de lo que nosotros estamos hablando, cómo poder entrar a acompañar estos procesos de perdón, de sanación de nuestro linaje, de liberación de esas cargas transgeneracionales y todo lo que hemos conversado y lo que hemos hablado a lo largo de todos estos encuentros. Tito, así que por correcto. favor, cuéntanos. Bueno, primero que todo quiero ratificar y confirmar lo que dijo María. Cuando pasó lo de mi papá, yo también sentí rabia. Yo se los confieso, Sí, pero mucho. Lo que dijo ahora no, María, eso hay que total. sentirlo. Eso hay que irlo soltando y hay que irlo asimilando y asimilando y Sí, asimilando hasta que tomé conciencia y ya hoy en día pues ya han pasado 50 años, entonces ya obviamente ya soy capaz de contarlo tranquilamente. No hacía lo mismo a los 8 días de muerto mi papá, no, era una cosa no, diferente. Entonces es natural que sienta rabia porque para yo poder encontrar esa paz interna, primero siento la falta de la paz. Yo siento ajá. primero la parte negativa para poder encontrar la parte positiva. Ese es el camino. Esa es la mejor forma de poder encontrarlo. Si no lo siento es porque ya soy un ser tan evolucionado que eso no me va a perturbar, entonces ni siquiera, no, está bien, ya no me preocupa. Pero es natural sentir esa rabia, ese descontento y eso estuviera podido ser de otra forma o sería esto de otra, hasta que uno dice, no, las cosas sucedieron como tú lo dijiste, era el plan divino, el plan de lo que estaba
escrito, tenía que ser en esa forma para que de ello yo más adelante, a través de todas estas experiencias, tuviera un crecimiento en mi ser espiritual. Entonces, todas estas y todas las demás experiencias que se han vivido, que son miles y miles, porque si juntamos todas las experiencias de cada uno de nosotros, esto va por allá como en 30.000 casos los que hemos podido ver entre todos. Y en cada uno hay una cosa diferente. Entonces nos hemos dedicado a poder enseñarle a la gente todo lo que nos han venido enseñando, lo cual apareció desde hace unos 35, 40 años, porque fue dictado desde el campo espiritual. Esto ha sido unas canonizaciones muy bonitas que nos han ido enseñando cómo ayudar para que la persona haga ese trabajo de transformación, para que cada uno de nosotros lo haga. Entonces nos dedicamos a hacer un curso de hipnosis y estamos por hacer ahora uno en la semana entrante, viernes, sábado y domingo de la semana entrante, o sea, 25, 26 y 27 26. de este mes. Ese es un curso en donde es muy agradable porque es un número muy seleccionado de personas por un solo motivo. El motivo más importante es que queremos que el curso sea con la teoría necesaria, pero con mucha práctica, porque a nadar se aprende nadando, a hacer lo que nosotros hacemos se aprende haciéndolo. Entonces, pasamos muchas horas haciendo prácticas y con personajes que ya han hecho hipnosis y haciendo correcciones. Vea, eso no lo diga así, eso dígalo así, hágale tal cosa, hágale tal otra, dígale tal cosa, y vamos haciéndolo y vamos a tener en forma separada, en oficinas independientes, todas personas de máximo grupitos de 3, máximo de 4 personas, haciéndose primero hipnosis de cómo aprender a relajar y después cómo aprender a hacer la sanación. Es muy bello, es muy agradable, hay momentos de emoción inmensamente bonitos en esos 3 días que hacemos esas prácticas, y todos nosotros estamos allí pendientes de ustedes, de todos los que quieran tomar esto como una herramienta más para ayudar a la gente a crecer espiritualmente. Así es, así es. Esto no está limitado solamente a personas del área de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, sino que está abierto absolutamente a todos y cada uno de aquellos que primero quieran aprender a hacer hipnosis, bien sea como herramienta de sanación personal, porque igual aprendemos mientras nos sanamos a nosotros mismos, pero también para todos aquellos que independientemente de su profesión, de su carrera, etcétera, tengan esa vocación de servir, de acompañar a muchas personas en sus procesos, para que a través de la hipnosis se pueda llegar a ese punto de soltar todas esas cargas, de llegar a ese punto de perdón y estar en paz. Así que si tienes la curiosidad, si quieres aprender, si quieres dedicarte también a esto, qué bonito será darnos ese gran abrazo el día 25 de julio para reconocernos nuevamente y nosotros transmitirte absolutamente todo aquello que durante todos estos años hemos practicado y que aprendimos gracias al Tito. Muchas gracias a Ay, todos. Será muy, muy, muy qué bella la experiencia. María, cuéntanos de las tuyas. ¿Cómo te ha ido en los cursos a ti? Ay, no, ha sido súper lindo. O sea, yo llegué porque estuve en hipnosis con el Tito en el año 2017. Y cuando me desperté, yo dije, Dios mío, don señor Luis Carlos, ¿qué hacemos con esto? A mí se me va, yo no puedo con esto en el corazón. O sea, es una cosa muy hermosa. Y yo dije, lo que usted haga, yo quiero aprender. Y, y después de que hice el taller, le dije, Tito, déjeme, por favor, yo le digo, entonces, o sea, por favor, déjeme haciendo lo que usted quiera porque para mí fue súper revelador. Yo sentí que era como cuando tú te comes una comida muy deliciosa que no conoces, pero que recuerdas el sabor. Sí, esto es muy bonito. Y desde ahí, pues, con el taller, y es un proceso hermoso, o sea, independiente si tú dices, es que yo me quiero dedicar, qué rico. Es que yo tengo la curiosidad, qué rico. Es que yo quiero hacerlo por mí y porque qué Bien. bueno acompañar ciertos procesos. Yo lo utilizaba mucho, yo en esa época trabajaba en empresas. Yo decía, qué bonito acompañar a las personas a través de estas relajaciones. Entonces,
digamos que tiene muchas formas de usarse, de sentirse, y es un espacio muy lindo. Las historias, es, es sin palabras. Es que yo le dije, por favor, Tito, déjeme, yo hago lo que usted diga, o sea, por favor, déjeme. Y todavía le digo, por favor, Tito, déjeme, yo lo Así acompaño. es. Y seguirás eternamente, qué rico. Entonces, Sí, es un Pipe, proceso hermoso. invitémoslos a todos. Yo creo que ya han Ahí Anita aparecido puso allí la los números. información. Hasta la Ahí están los números para que se inscriban. Y yo creo que vale la pena saber que cuando yo soy capaz de sanar, Sí, cuando yo soy capaz de sanar en mí, tu linaje entero se va a respirar contigo. O sea, tú aprendes a sanar, te sanas a ti y empezará esa cadena en todo tu grupo familiar. Aprovechenlo, Así es. aprovechenlo. Así Ok. que nuevamente reiterarle la invitación, julio 25, 26, 27, ya es la próxima semana. Vamos a estar ese fin de semana dedicados enteramente a ustedes, a compartir toda esta información, a compartir lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque cada día aprendemos algo diferente, cada día aprendemos algo nuevo y la idea es que ustedes se vayan con toda esa información, con la certeza de que no van a quedar a la deriva, sino que van a quedar permanentemente conectados y acompañados por todos y cada uno de Sí. nosotros, los facilitadores, que desde hace ya algunos años venimos también compartiéndonos con tantas y tantas personas día tras día. Así que, bienvenidos, ya tienes la información allí, nos escribes por favor vía mensaje directo, ahí tienes los números. Si tú quieres participar entonces con nosotros de este taller maravilloso. Será un placer, será una dicha, será un honor tenerte el próximo 25, 26 y 27 de julio. Muy bien. sí, A todos, los espera. entonces, un abrazo muy grande y aquí los esperamos, siempre estamos a su disposición para que nos ayudemos mutuamente todos. Así, Todos somos aprendices y todos vamos aprendiendo cada vez que podemos tener estas experiencias en donde hacemos crecer más y más nuestro ser. Y la forma de crecer, la más bella que tiene cada ser, es cuando le ayuda a otra persona. Este curso es para ayudar a otras personas, para que yo aprenda a ver cómo le enseño a esa otra persona que cómo se puede vivir más en paz y más en amor. Entonces, bienvenidos, aquí los esperamos. Un un abrazo abrazo enorme. para todos. Chao, Ok, chao. Buenas un noches. Chao, chao, abrazo. Chao, chao, chao. chao.